El presidente Guillermo Lasso recibió el alta del Hospital Militar de Quito este 21 de abril tras presentar un cuadro de infección a las vías urinarias. Mediante un comunicado, Lasso expresó que de regreso a Carondelet y contento por la calidad técnica y humana de los médicos, enfermeras y personal de apoyo del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas. Qué excelentes profesionales tiene Ecuador. También agradezco a los ecuatorianos por su solidaridad. Seguimos. Lasso ingresó a ese centro asistencial el sábado 15 de abril a las 21:30 tras presentar fiebre y disminución en la saturación de oxígeno, con lo cual fue sometido a varias evaluaciones para determinar las causas de los síntomas. El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso llega al cuarto día de comparecencias en la Comisión de Fiscalización con acusaciones entre ambas partes. En el segundo día, 19 de abril, el ex gerente comercial de Flopec, Osvaldo Rosero, presentó una línea de tiempo del manejo de esa empresa pública y el contrato con Amazonas Tanker. El enjuiciamiento al primer mandatario es por una supuesta responsabilidad política por peculado. La oposición mantiene la teoría de que el ex gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, le informó al presidente Lasso que fue desvinculado de la empresa pública por terminar de manera unilateral el contrato con la empresa a cargo del alquiler de buques petroleros. Las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional prevén una amplia agenda de comparecencias para la semana del 24 al 28 de abril en el marco de los procesos de control político. Uno de los casos de mayor trascendencia se relaciona a la fase final de la sustanciación del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. La Comisión de Fiscalización recibirá el aporte de varios profesionales del derecho y para el martes 25, los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo presentarán los argumentos que sustenten sus aseveraciones dentro de las causales del juicio político. Un taxista intentó lanzarse desde el puente del Chinche en el nororiente de Quito. Esta tarde, y con las imágenes difundidas, pudimos observar por medio del ECU 911 que el ciudadano dejó el vehículo en plena vía, dejó encendidas las luces de parqueo y la puerta del piloto estaba abierta. Él se encontraba al pie del filo de la estructura metálica. Mediante las cámaras de videovigilancia se observa al hombre con una actitud inusual. Por lo tanto, coordinando la movilización inmediata de los recursos de Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos de Quito, el Ministerio de Salud Pública y la Agencia Metropolitana de Control, se atendió la emergencia. Se viralizó un video que muestra el momento en que un sujeto amenaza y dispara a un conductor de bus que cubre la ruta Ofelia Zavala en el norte de Quito. Internautas aseguran que se trata de un extorsionador que presuntamente quería que pague el dueño la vacuna y robar las pertenencias de los ocupantes. De momento se desconoce si es solo un cómplice o hay más personas dentro. Lo que se ve es que el bus se encontraba encendido y en una vía transitada cuando el delincuente lo abordó y disparó en varias ocasiones contra la parte delantera. Varios son los deslizamientos de tierra y piedra que se presentan al momento de la vía Cuenca-Girón-Machala y de acuerdo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se cumplen con las tareas de limpieza con maquinaria para la espera que pueda habilitar el paso. Los inconvenientes se vieron presentados después de varios días atrás y ante ello los conductores de vehículos particulares como transporte interprovincial han tenido que esperar hasta más de una hora para continuar con su trayecto. Este fin de semana pasado, las lluvias han pasado realmente factura en diferentes sectores del país. Estas condiciones se mantendrán hasta el lunes y estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento. En Quito, la noche de ayer, las precipitaciones causaron fuertes estragos en el sector de La Pulida, al noroccidente. El Cuerpo de Bomberos informó que se produjo el desbordamiento de una quebrada de ese sector. Aunque no se reportan heridos ni fallecidos, sí se dieron daños materiales. Por tanto, personal de rescate realizó labores de evacuación con los ocupantes de las viviendas que resultaron afectadas. El desbordamiento de una quebrada en el sector de Las Pulidas al noroccidente de Quito afectó al momento a 37 personas y 11 viviendas, todo causado por la intensa lluvia de la noche de ayer y que se extendió hasta la madrugada. Condiciones meteorológicas que se prevé se mantengan según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Los detalles de la situación en el lugar los proporcionó Gabriela Yáñez,
administradora zonal Eugenio Espejo. La emergencia sucedió aproximadamente a las 2 de la tarde del domingo. Las evacuaciones y levantamiento de información continuarán para determinar la cantidad de daños y elementos que entrarían en una preparación para los damnificados. Uno de los últimos crímenes ocurrió en la calle Los Ríos y la A, en el sur de Guayaquil. Allí un joven murió tras ser atacado por un sicario que iba a bordo de una motocicleta. Mientras que en el noreste, habitantes del Monte Sinaí alertaron del hallazgo de un cadáver dentro de un saco. Los restos estaban en el canal de riego denominado el Canal de la Muerte. Sobre este caso, los agentes recabaron poca información, ya que el sitio donde se encontró el cuerpo es apartado. Un hombre de aproximadamente 36 años murió tras un presunto intento de robo en el sector del Bosque, en el norte de Quito. En imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo 2 autos interceptan su vehículo. 2 sujetos se bajan y lo amenazan con armas de fuego. El hombre estaba con una acompañante y se conoce que le intentaron robar. Los bajan del vehículo, el sujeto recibe impactos de bala. Al final se ve que la mujer que lo acompaña la dejan ir. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana del viernes 21 de abril en las calles Becrollo y Alonso Torres, en Quito. La píldora mifepristona es el método de aborto más común en Estados Unidos. Se ha encontrado repetidamente que es segura y efectiva y ha sido utilizada por más de 5 millones de mujeres en el país desde que la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA, la aprobó en el año 2000. A pesar de su uso en más de 60 países, opositores al aborto presentaron una demanda en Texas el pasado noviembre, alegando que la aprobación original de la mifepristona y sus modificaciones incurrieron en violaciones de protocolo y de seguridad. Varios jueces federales, nombrados por el expresidente Donald Trump, apoyaron la demanda, efectivamente restringiendo el uso de la píldora hasta que un juicio decida sobre su aprobación. La Casa Blanca, frente a este escenario, dijo que hará todo lo posible para defender los derechos reproductivos de las mujeres. Ese es nuestro compromiso y nuestra promesa a los millones de mujeres en todo el país. El presidente ha sido muy claro, esta administración ha sido muy clara. Vamos a seguir luchando por los derechos reproductivos de las mujeres. Y una nueva maniobra legal amenaza con aún más complicaciones. Gen Biopro, fabricante de la versión genérica de la mifepristona, presentó una demanda este miércoles para impedir que la FDA retire el medicamento del mercado. El gobierno estadounidense corre el riesgo de quedarse sin fondos para cumplir con sus obligaciones financieras de no aumentarse el techo de la deuda fiscal antes del mes de junio. Esta semana, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, presentó en el Congreso su propuesta que aumentaría el límite de la deuda en $1,5 billones hasta el próximo año. House Republican. Los republicanos de la Cámara tienen un plan, el Senado no, y el presidente está ignorando la crisis de la deuda. El presidente Biden tiene una opción, venir a la mesa y dejar los juegos políticos partidistas o no escuchar. Si rehúsa negociar, se arriesga a tener el primer default en la historia de nuestra nación. El proyecto de ley de 320 páginas titulado Limitar, Ahorrar, Crecer tiene poca posibilidad de ser aprobado porque no cuenta con los votos necesarios, pero busca traer al presidente Joe Biden a la mesa de negociación luego de varias reuniones fallidas y de la petición de la Casa Blanca de no mezclar las reducciones de gasto con las propuestas de aumento de la deuda. Seamos claros, un plan tiene detalles. Un plan que es directo con el pueblo estadounidense. McCarthy llega y da un discurso sin un plan. En realidad, en cierto sentido, es bastante simple. Por ejemplo, habló sobre limitar el gasto. Todo para ese hombre es limitemos el gasto. Miren lo que no dijo. No les dijo exactamente cuánto quiere recortar, pero la propuesta republicana que lidera la Cámara recortaría los programas críticos de los llamados gastos discrecionales en un 22%. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ya se encuentra bajo custodia de la justicia de Estados Unidos. Toledo, acusado de corrupción en su país, se entregó a las autoridades norteamericanas en cumplimiento de una orden de arresto en su contra y como paso previo a su extradición al Perú.
Después de un trámite administrativo en la Corte, Toledo pasará a una cárcel del distrito de San Mateo, aquí en California, mientras aguarda las coordinaciones de las autoridades peruanas y norteamericanas para su traslado definitivo al Perú. Su abogado estimó que el expresidente estará en esa cárcel un máximo de 4 días hasta que sea entregado a la justicia peruana para responder por cargos de corrupción. En el territorio peruano le espera una prisión preventiva de 18 meses y, según informaciones de medios peruanos, será recluido en el penal Barbadillo, donde se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Más adelante, Toledo, de 77 años, enfrentará diferentes cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y colusión. Tijuana, la mayor zona metropolitana en la frontera norte de México, atraviesa por un boom en la construcción que está cambiando su horizonte. Y lo notan no solo los residentes locales. Los que viven en Estados Unidos y que están comprando aquí para vivir más económico. Es una alternativa ante los altos costos de la vivienda en California. No son los ricos tal vez de Los Ángeles, pero suficiente para comprar un condominio de $250,000, $300,000. La mayoría mexicoamericanos. En la zona costera, cerca del 70% de los compradores son extranjeros. Un condominio a la orilla de la playa en Estados Unidos estamos 5 millones, 6 millones de dólares. Aquí un promedio son 395,000, $370,000. El crecimiento normal de la ciudad y una mayor demanda de vivienda de todo tipo encarece las rentas en general. Para los que trabajamos, hay mucha gente que trabaja en maquila, pues pienso yo que muchas veces no más para pagar la renta, pero sí están altas. Las recientes lluvias desataron deslaves y derrumbes. Vivimos en un polvorón, vivimos en un mazapán. La inestabilidad de la tierra afectó también las vialidades. Hay que tener como un contenedor donde hay que echar el resto de la comida que sobra. Hay que separar el plástico con el papel y la comida. Los niños aprenden a cuidar el planeta. Hace 2 años y por iniciativa propia, estudiantes de la escuela primaria Rock Creek Forest crearon el equipo verde que enseña a separar los residuos de comida a por lo menos 680 estudiantes y convertirlos en abono a través del compostaje para proyectos que van desde jardinería hasta un mariposario. Comida que sobró la puedo tirar en el contenedor de compostar y se vuelven como tierra para los árboles. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el compostaje reduce la cantidad de materia orgánica que termina en vertederos, lo que limita los gases de efecto invernadero que se emiten en el aire. Además, el abono puede capturar carbono y obstaculizar inundaciones y la erosión, una lección que los niños enseñan a su entorno. Que los estudiantes lleven esta educación a sus casas, a sus comunidades, hablar con sus abuelitas, sus tías y enseñarle cómo compostar, cómo reciclar, cómo querer a la tierra. Welcome to the green team. Si podemos compostar, eso ayudaría a reducir nuestra huella de carbono. Y podemos, si hacemos todas estas cosas, es posible que no tengamos el cambio climático. Cultivos de nopal, una especie de cactus característico de México, son un símbolo del potencial de cambio a favor del ambiente que se destaca en esa nación para reivindicar el Día de la Tierra el 22 de abril. ¿Cómo le haríamos para generar biocombustible vehicular? No se pueden imaginar qué bonito se siente cuando tú subes a tu vehículo y estás moviéndote con el biogás del nopal. Este proyecto lleva el conocimiento a jóvenes estudiantes para que refuercen las alternativas de creación de formas ecológicas para habitar en el planeta. La propuesta surge de un ingeniero y un empresario, quienes encontraron esta fórmula de producción energética distinta al combustible fósil. Pero si tuviéramos un poco más de siembra de nopal, esto no sucedería y no tendríamos que andar preocupándonos por la cuestión energética. Y la contaminación se evitaría. Este 2023 el objetivo de quienes promueven el Día de la Tierra es invertir en nuestro planeta, proteger nuestro futuro. Una premisa que es asumida por una iniciativa como un logro de la humanidad, con el uso de recursos naturales y sostenibles, con una generación de energía saludable.
El Día de la Tierra se propuso en 1970 desde Estados Unidos y se hizo oficial en 2009 cuando lo estableció la Organización de Naciones Unidas. 3 personas resultaron heridas por una explosión en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este viernes que se trató de un accidente. Un avión de combate supersónico ruso disparó por error bombardeando su propio territorio. Durante la visita del presidente boliviano Luis Arce a su homólogo venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores en Caracas, ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos que van desde la colaboración en las industrias de energía, gas, petróleo y petroquímica hasta el ámbito académico y cultural. Acabamos de firmar 13 documentos de cooperación que deben ser celosamente cuidados y trabajados por parte de nuestro gobierno. Importantes acuerdos en materia de petróleo, gas, petroquímico, acuerdos estratégicos para unir a nuestras empresas petroleras, gasíferas. Más de 1 millón de manuales educativos para estudiantes bolivianos se imprimieron con imágenes en las tapas que están basadas en el popular cómic japonés Orange, del ilustrador Ichigo Takano. Este plagio fue denunciado en redes sociales y reconocido posteriormente por el Ministerio de Educación, aunque autoridades insisten en que no afecta el contenido. De inmediato hemos realizado las acciones administrativas a los responsables en base a procedimientos internos. Profesores y padres de familia repudiaron el hecho y piden que el material no sea considerado para la enseñanza, aunque esto significa un daño económico. Más allá de que ya se imprimir textos y que pretenden de repente esos textos no sirven, y más allá que hagan otros textos, es otro gasto insulso. La ilustradora boliviana radicada en Nueva York, Grace Martínez, considera que se perdió una gran oportunidad para destacar algo más representativo del país. Yo ya he trabajado antes haciendo libros para niños en Bolivia. Entonces nos enfocábamos en cada departamento del país, agarrábamos las características de cada departamento, cosa de que un boliviano vea ese dibujo y diga, soy yo, me siento yo, estoy identificado. Esos dibujos tienen que conectarse a esa persona. El presidente Daniel Ortega en un reciente discurso prometió públicamente liberar a más de 60 opositores que permanecen en el país. Están inventando que hay más presos políticos. Yo les digo a todos esos gobiernos, junto con el de Estados Unidos, que hablan de que hay más presos políticos, que nos pasen la lista y se los vamos a mandar. Yo creo que es probable que haya un destierro de las personas presas políticas que aún se mantienen en las cárceles, entre ellas a Monseñor Rolando Álvarez. La idea de expatriar a más nicaragüenses es un sabor agridulce para activistas de derechos humanos, quienes celebran la libertad pero rechazan el destierro forzado. Lo que pretenden es no mantener dentro del país, aún en las cárceles, una resistencia interna. Algunos defensores de derechos humanos consideran que una nueva expatriación beneficiaría al gobierno de Managua, pues desde el año 2018 ha utilizado el mecanismo de puerta giratoria, el cual consiste en liberar a algunos opositores y arrestar a otros. Una forma de distensionarse desde su punto de vista las presiones que a nivel nacional existen para la liberación de todas las personas presas políticas y distensionar también la presión internacional. Abogados consultados por La Voz de América coinciden en que no hay impedimento para liberar a los más de 60 presos políticos, debido a que el oficialismo controla todos los poderes del Estado. 6 ciudades del estado de la Florida, 2 en Texas y 2 en Oklahoma son consideradas capitales de las alergias en el país, según un reporte de la Fundación Americana de Asma y Alergias, AAFA por sus siglas en inglés. Creemos que tiene mucho que ver con las temperaturas más cálidas que permiten que el polen realmente florezca. Con lo que expertos señalan que el cambio climático influye en la aparición o crecimiento de zonas con presencia de alergias. Lo que estamos viendo es que a medida que el invierno es más cálido, la primavera ocurre antes.
y el otoño ocurren más tarde. Razón por la que hasta el análisis de la presencia de alergias ha cambiado, pues ya no se limita a estaciones populares por alta presencia de polen, sino que hay presencia del mismo a lo largo del año. Lo que sabemos es que las temporadas de polen están cambiando, por lo que comienzan antes. El polen de los árboles puede comenzar ya en febrero en algunos lugares y dura más, se extiende más en el otoño. A lo que se suma la presencia del dióxido de carbono, que es alimento para las plantas, por lo que estaciones más largas al tiempo de mayor polinización se traduce en impacto para la salud. Y una vez que se vuelven reales, entonces no es solo, ya sabes, la estética de los osos polares es algo que realmente te afecta personalmente. Naciones Unidas pronostica que América Latina será muy afectada por el cambio climático debido a que olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel del mar serán más intensos. Esta pechuga de pollo cultivada en un laboratorio con células animales reales podría aparecer en algunos restaurantes de Estados Unidos tan pronto como en 2023. Está hecho por una empresa con sede en California llamada Upside Foods. El pollo cultivado se consideró seguro para el consumo humano en una decisión histórica de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Es carne, entonces es pollo. Sabrá exactamente cómo esperarías que supiera un pollo. La carne cultivada en laboratorio se deriva de una pequeña muestra de células recolectadas del ganado, que luego se alimenta con nutrientes, se cultiva en enormes recipientes de acero llamados bioreactores y se procesa en algo que se ve y sabe como un verdadero corte de carne. Entonces, la parte que es notable es que no tuvimos que criar y sacrificar un pollo para obtener carne de pollo de verdad. La compañía espera llevar su producto a los restaurantes en 2023 y a las tiendas de comestibles en 2028, mientras otras empresas alrededor del mundo quieren hacer lo mismo. Las empresas de carne cultivada deberán convencer a los consumidores reacios, probablemente al resaltar el hecho de que sus productos no implican la matanza de animales. Alfombras de flores silvestres visten las laderas del sur de California en la antesala del Día de la Tierra. La belleza de este escenario ha encantado a quienes por estos días aprovechan para fotografiar las delicadas amapolas y una gran variedad de flores que, como aseguran los guardabosques del Parque Estatal Antelope Valley de California, están compitiendo entre sí para sobrevivir en este entorno. Una buena oportunidad para reflexionar sobre cómo tratamos nuestro planeta. Con esto me despido.